pero la única forma de negociar de tú a tú, cuando hay una diferencia tan abismal con cualquier otro país hegemón, es solamente unirte, porque en Latinoamérica lo que nos sobra son recursos, lo que nos falta son decisiones y sobre todo perdernos este tema que toda la vida nos ha perseguido y nos sigue persiguiendo, sobre todo por la gente de izquierda y mucha gente también de derecha, que esto es ideología, que la izquierda por acá, que la derecha por acá, entonces generamos estos discursos de odio generando división. Pero Rafael tiene algo que lo ayuda bastante. Primero, que es una persona honesta y yo doy fe de eso. No necesita robar a nadie. Cuando iba a ofrecerle cuando entró a la municipalidad, él mismo lo ha dicho públicamente, han venido fulanos, a todos los he mandado el tacho y les he cortado el caño a todos. Obviamente ahí se ha ganado pues, un montón de enemigos. Y otra gran cosa que tiene, que él es un gerente, él es un administrador, es un gestor y lo ha demostrado durante toda su vida con todas las cosas que ha hecho. Él ha hablado de inversión de 1.000 millones para el tema de inteligencia y seguridad. Pero si tú esos 1.000 millones que los puedes traducir en equipamiento que debemos tener, y no hay que comprarlos así y salir y decir, a ver, ¿quién me lo ve? No, yo llamo a la policía, la más top. ¿Cómo hacen ustedes? Yo tengo este equipo, ¿quién los vende? Israel, Estados Unidos, Francia. ¿Cuántos necesito estos para la policía? Necesito uno en cada departamento. 24. Compro 24. Para eso necesitas decisión y que tu ministro de Economía, en este caso, que es el tesorero de La Plata, que no te ponga 1.000 peros. Acá yo he dado la orden y tengo que hacerlo. ¿Suena dictador? Sí, pero en un momento de crisis tú tienes que tomar ese tipo de decisiones. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en un nuevo episodio de El Lado B, ahora con un tinte, con un matiz electoral, porque estamos en campaña, y es una campaña muy corta. Muy corta, el tiempo se pasa volando, las redes sociales, la farándula, tienes que trabajar, la plata, la familia, los hijos, lo que sea, los estudios de la universidad, y estos 2 meses van a pasar volando. Entonces se necesita un espacio, se requiere un espacio tranquilo, calmado, para conocer a nuestros candidatos, sobre todo los más importantes, y a los que van a ocupar probablemente, Dios mediante, posiciones clave en los siguientes años que son cruciales para el Perú. Y hoy día nos acompaña el actual congresista también de la República y almirante José Cueto. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y darnos tu tiempo en esta agitada campaña. Sí. Estás yendo como candidato número 3 al Senado por Renovación Popular. Por Lima. ¿Cómo te sientes con esta campaña? ¿Qué te motivó? Bien, mira, yo acepté la invitación de Rafael ya hace un buen tiempo, pero recién, digamos, se ha hecho pública. Pensando sobre todo en lo que se viene, ¿no? Como tú bien dices, es una época difícil la que se viene. Uh-huh. Estamos en una época difícil, uh-huh, no solamente por el tema de la inseguridad que hay en el país. Viene toda una serie de problemas y ahora más, digamos, ajustados a la realidad geopolítica que hay, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Uh-huh. Y más con lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Todo esto va a traer una serie de acciones que de una u otra manera van a golpearnos. Uh-huh. No podemos estar ajenos al entorno global. Tanto visto desde afuera, pero internamente también los problemas que tenemos, que aunque la gente a veces no lo quiere creer, pero también es un reflejo de lo que está pasando afuera, este crimen uh-huh, transnacional, ¿no? Que ya se está estableciendo en el país y que si no se toman algunas medidas radicales nos puede llevar a un descalabro más aún de lo que ya tenemos actualmente. Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacer. No es solamente hacer leyes, sino tratar de presionar, uh-huh, ¿no? Para que exista este binomio, que es la única manera de sacar un país adelante, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uh-huh. Sería ideal que también el tercer poder, que es el judicial, esté en consonancia. Pero ya hemos visto estos últimos años que eso no pasa, ¿no? Complicado el tema. Ahora, sí, complementando lo que dices, porque creo que hay que ahondar un poquito en eso, uh-huh, es muy importante decirlo, o repetirlo, porque lo acabas de decir, este contexto internacional, China, Estados Unidos, uh-huh, Rusia, tenemos un puerto chino, uh-huh, Estados Unidos no está, ya no está dándole la espalda a Sudamérica, uh-huh, acaba de volver a poner los reflectores, digamos, en Sudamérica. Esto implica que un país como el nuestro tenga que estar bien parado. Así es. Frente a esta posición. Pero mira, vamos a hacer una acotación para que la gente entienda que, uh-huh, que no es solamente como mucha gente, ¿no? Yo me alegro que lo hayan sacado Maduro de Venezuela,
Pero también hay que mirar con recelo las cosas que están pasando en el entorno. Estados Unidos no actúa porque dicen, como dicen, o sea, es el petróleo, ¿no? Hay un conjunto de temas que están unidos a esto. ¿El tema del petróleo es importante? Sí, porque tiene las mejores reservas casi del mundo. Venezuela, destruidas a raíz del chavismo y todo esto, ¿no? Ya lo he dicho ayer, Trump, que va, entre comillas, a cobrarse. Claro. Y ahí, pero a esto tienes que sumarle que uno de los grandes destinos del petróleo que sacaba Venezuela va para China, Irán, Rusia. Todo este complejo geopolítico ha hecho, no solo el petróleo, sino todo esto ha hecho que Estados Unidos finalmente tome la decisión, ¿no? Esta es una opinión personal. Porque no es solamente el petróleo, también están los metales raros que tienen que ver ahora con el cambio que se viene en los próximos años. Y aquí la importancia de que los próximos gobernantes no sean los que hemos tenido, que solo ven el corto plazo y la corrupción y ahí están todos presos, sino ver hacia adelante. Porque ya hemos pasado de la época del carbón que nos llevó a la guerra con Chile, la época del petróleo que llevaron a todos los conflictos, no solo en Medio Oriente, África, acá mismo. Y estamos caminando hacia un cambio energético mundial. Y el que está liderando esto es China. Entonces, Estados Unidos no quiere perder eso. Y recién ahora, porque vamos a ser, o cree que le vamos a ser útiles, ¿no? Están mirando hacia Latinoamérica. Ahora, es difícil enfrentarte a un Estados Unidos, a un China, a un Rusia, ¿no? A estas grandes potencias. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la suficiente entereza, no solamente para en forma aislada enfrentarte a nadie, lo que tenemos que lograr, ojalá algún día lo logremos, es tener una concertación, ¿no? Latinoamericana, sudamericana, si quieres llamarla, o americana en general, para poder enfrentarte a cualquier tipo de potencia. Bienvenida a las inversiones, pero la única forma de negociar de tú a tú, cuando hay una diferencia tan abismal con cualquier otro país hegemón, es solamente unirte. Porque en Latinoamérica lo que nos sobra son recursos. Lo que nos falta son decisiones y sobre todo perdernos este tema que toda la vida nos ha perseguido y nos sigue persiguiendo, sobre todo por la gente de izquierda y mucha gente también de derecha, que esto es ideología, que la izquierda por acá, que la derecha por acá. Entonces generamos estos discursos de odio, ¿no? Y si no recuerda todo lo que hacía el señor Castillo con su gente, generando división. Y eso que es en pequeño en Perú pasa en Latinoamérica. Interesante. Entonces, claro. Si no tenemos esta concepción de pensar hacia los próximos 20 o 30 años para poder sentarte a negociar con las mejores condiciones, bienvenido a todas las inversiones que vengan. Pero no podemos estar nosotros mirando de costado o tratando de pelear solo en el camino. Muy interesante. Muy interesante porque es un tema de mirada de largo plazo, pero además ya de bloque regional. Es que un gobernante, ¿no? Un gobernante tiene que mirar el largo plazo. Tiene que dar políticas que empiecen a caminar, así él no las continúe, pero que la gente se dé cuenta que el país está en un camino para salir adelante. Y no lo que nos ha pasado en los últimos 30 años, por lo menos, que yo recuerde, en que cada gobierno pasa el famoso eslogan que el peor enemigo pero es nosotros peruanos, ¿no? Entra uno, empieza a hacer las cosas bien, y entra el otro y dice, no, como eso lo hizo Juan Pereto, yo empiezo a hacer de nuevo. Y nos pasamos en eso, sí, así venía. Y ahí también intervienen los intereses de afuera. Porque no les interesa, obviamente, que el país salga. Como no les interesa que ningún otro país salga. Y si no, podemos ver todas las políticas de los últimos 30 años y de una u otra manera han sido bombardeadas, no solamente internamente, por gente, dicen las grandes empresas, y todo, pero todos obedecen a algún tipo de presión que viene muchas veces desde afuera. Tú tienes una formación en este sentido, una formación estratégica e incluso te diría estadista por la Marina de Guerra del Perú, y a la cual valoro y conozco relativamente bien. ¿Tú crees que Renovación Popular y Rafael López Aliaga tienen esta mirada? Sí, hemos hablado con él mismo lo dice. Cuando él te habla y no de ahora, es la campaña anterior, cuando él te habla de grandes obras que están mirando a desarrollar el país, por ejemplo, te voy a poner algunas que hablamos en esa época y ahora la vamos a volver a colocar en el tapete. Por ejemplo, tener un
lo que se llama un tren, ¿no? El tren no es solo el de cercanías, chico, de acá, Chancay, Lima, no, estamos hablando de un tren, y si puede ser un tren bala, que lo tienen ya muchos países y que está la tecnología para hacerlo, ¿no? Que va desde Tumbes hasta Tacna, y después empiezas a colocar trenes hacia el interior para traer no solo los minerales, que somos ricos en minerales, para alimentar Chancay, Corío, que ya espero que unos años salga, para tener ese hub, ya no central, sino del país, mirando al gran monstruo que es el Asia, y por supuesto hacia las entidades tanto americanas como europeas. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. O sea, ese es uno. El establecimiento de estos puertos como Chancay ahora. Mucha gente que critica, ¿no? Que los chinos estaban ahí, pero no, nadie recuerda, porque solo la idea primigenia fue de un marino, ¿no? Sí. Y se fue desarrollando, pero en un momento determinado, cuando necesitas inversión extranjera, ellos salieron a hacer un roadshow por todo el mundo. Y fueron por Estados Unidos, sí, por Europa, por Chile, por todos lados. Y no quisieron. Ni China, inicialmente. Claro. Regresaron un poco abatidos, pero al mes, y ahí veo yo la proyección de un país como China, que a veces no la tiene Estados Unidos, ¿no? Porque diferencia es que un dictador, gobernante, monarca, como le quieras llamar, toma decisiones, y hay casos en el mundo muy buenos, como también muy malos, toma decisiones a largo plazo. Regresaron. Dijeron, oiga, que no, que sí, que ya, vamos nosotros. Ahí está. Claro que es un hecho. Corío, ahorita, que le dieron por fin el ok a un grupo para empezar a desarrollar todo, que demora por lo menos 5 años. O sea, no es ahorita, demora 5 años, porque hay que hacer, son como 7 estudios que hay que hacer, todo eso, y cada uno demora. Pero tienes que darle el ok para empezar, porque nadie va a invertir. Y atrás tenía este grupo, a JP Morgan, que cuando le dicen sí, después a lo poco, al mes, el ministro lo suspende, ¿no? Dijeron, vaya, hasta acá nomás. Pero bueno, hasta ahora felizmente han retomado, porque ya los chinos ya habían echado el ojo y estaban por meterla. A los chinos no les mueve la aguja. 5 o 4 años no. Y 5.000 millones, no les mueve la aguja. Y 5 o 4 años para ellos son un ayer que pasó, o sea, no les interesa, pueden esperar eso otros 15. Es la filosofía china. Y es algo ellos que nos falta. Pueden demorar años de años. Y esperan. Y tienen sus objetivos claros hacia adelante. Y lo van y lo hacen. Mi siguiente pregunta es un poco más audaz aún. La imagen quizás que refleja Rafael López Aliaga muchas veces es una persona más impulsiva, más rápida para responder, más polarizante. Pero más rápida para tomar decisiones. Esa es mi pregunta, porque cuando tú me hablas de esta visión de largo plazo, más estadista, estratégica, creo que nadie estaría en desacuerdo con esto, y es más, creo que es un reflejo además de lo que necesitamos, ¿no? Un país menos convulsionado, menos crítico, menos caótico, más estable, más tranquilo. ¿Por qué Rafael no da esa impresión? O sea, porque sí hay un tema de una brecha comunicacional ahí. Se aprovechan de eso. Sí, claro. O sea, lo atacan justamente porque habla mucho, porque dice cosas que no debe decir o lo que sea. ¿Cuál es tu opinión con este tema? De repente las formas, ¿no? Las formas a mucha gente no le gusta. Muchos medios tampoco no les gusta, ¿no? Pero Rafael tiene algo que lo ayuda bastante. Primero, que es una persona honesta, y yo doy fe de eso. Es honesto. Pero no necesita robar a nadie, porque el hombre tiene dinero, no necesita estarse metiendo ni coludiendo con nadie. Cuando iba a ofrecerle, cuando entró a la municipalidad, a ofrecerle de todo, él mismo lo ha dicho públicamente, han venido fulanos, a todos los he mandado al tacho y les he cortado el caño a todos. Obviamente ahí se ha ganado pues un montón de enemigos. Y él se ha dedicado a trabajar. Y otra gran cosa que tiene, que él es un gerente, él es un administrador, es un gestor, y lo ha demostrado durante toda su vida con todas las cosas que ha hecho. Tú al país tienes que verlo para poder proyectar esta visión que te estaba hablando yo. Tienes que tener la posibilidad de ser un gestor. Tú tienes que ver el país como una gran empresa, donde tú la gerencias, donde tú agarras a todos tus gerentes, ¿no? De diferentes áreas, le llamamos acá ministros, los llamas y le dices lo que quieres en cada área.
Y si no respondes, gracias, Cholo, muchas gracias, next. Y vas trabajando. Hoy por hoy, para tú, por ejemplo, tratar de darle a la gente seguridad, que haya orden, porque de nada, va muchos con candidatos, entonces, sí, yo al emprendedor le voy a dar créditos libres, bajo acá, ¿de qué sirve si yo, emprendedor, yo soy el molintero, me hagan un crédito de, no sé, 20,000 soles para mi negocio? Me matan. Y a los 2 días tengo a los sicarios, a los torcenadores, y ya sé que te han dado 20,000, suelta, ¿no? Si tú no le haces esa seguridad de que va a poder trabajar, no le des el dinero. No tiene sentido, mejor dicho. Lo primero que hay que hacer es poner orden, y para eso hay que tomar algunas acciones muy radicales, que a la gente seguramente no le va a gustar, pero hay que hacerlas. Y te digo una, que es la que estamos trabajando, o sea, él ha hablado de inversión de 1.000 millones para tema de inteligencia y seguridad. Pero si tú esos 1.000 millones que los puedes traducir en equipamiento, que debemos tener, equipamiento para que la policía pueda, yo agarro, porque agarra todos los 10 bandas, ¿no? Y los pones al fiscal, el fiscal digo, la prueba, porque el fiscal no puede acusar sin prueba. Si acá está el celular, 6 meses para que lo puedan levantar, saquen las extorsiones y pueda. Ya el pata ya le dio 3 vueltas a otras personas. Y esos equipos existen en el mundo, hay que comprarlos. Y no hay que comprarlos así y salir y decir, a ver, ¿quién me lo ve? No, tú vas, yo llamo a la policía, pues, no sé, la más top, Estados Unidos, Israel, Europa, o sea, ¿cómo hacen ustedes? Yo tengo este equipo, ¿quién los vende? Israel, Estados Unidos, Francia, quien sea. Vas y los compras. Y te olvidas. Habrá que sacar el papel que haya que sacar, no interesa. Agarras y dices, y compro. ¿Cuántos necesito esto para la policía? Necesito uno en cada departamento. 24, compro 24. Y los pongo. Vas y los compras directamente. Para eso necesitas decisión y que tu ministro de Economía, en este caso, que es el tesorero de La Plata, que no te ponga 1.000 peros con su gente, que está acostumbrada a ponerte 1.000 peros. No que la de contrataciones, no que tiene que esto, no que el otro. No, señor. Acá yo he dado la orden y tengo que hacerlo. ¿Suena dictador? Sí. Pero en un momento de crisis tú tienes que tomar ese tipo de decisiones. Chao, ley de contrataciones por un tiempo. Seguramente después saldrán todos los que ahora no ha cumplido con la regla, ¿no? Ok, ojo, esto significa, y por eso hablo de honestidad, gente con principios que es la que tiene que ayudarte en esto. Si vas a poner a un sátrapa y ve, voy a ir a comprar, y yo compro, voy allá, le digo, ya voy a comprarte 24 super equipos de esto, ¿cuánto vale cada uno? Tantos miles de dólares cada uno. Ya listo, está millones de dólares. ¿Cómo es? Ahí nomás, cuando ya como es, pum, lo agarras y lo metes preso. Ahí nomás. Porque tú no puedes poner el riesgo, todo esto para poder darle tranquilidad a la gente, si pones a gente que normalmente están buscando eso, el corto plazo. ¿Qué gano? Si no tienes visión de país, si no tienes por lo menos claros tus principios, y sobre todo si tú no ves que quieres ayudar a que el país salga adelante, así tú no lo veas, ¿ah? Así pasen los 5 años y no lo veas, pero vas a verlo en el camino. Mira, yo me sentiría contento. Yo creo que un poco esa es también la visión que tiene Rafael y por eso estamos apoyándolo, ¿no? Ahora, en tu caso, pues gracias por la explicación porque de verdad que me quedo más tranquilo. Yo creo que sí es importante el tema comunicacional con Rafael López Aliaga porque en estos 2 meses de campaña que le queda, sí. De cada cosa que diga se va a hacer plato de comida para 500 personas. Mira, justamente ayer en un momento él dijo algo muy cierto, ya me cansé de estar respondiendo, claro. Porque lo van a bombardear, claro, los 3 meses que faltan para la campaña. Y yo creo que lo que él, y así he entendido, que no puede estar pasándose, porque eso es lo que buscan, que esté todo el día respondiendo a la fulana que le dijo que tal cosa, que si no, que no sale. No, Cholo, enfócate en lo que es importante. Y en propuestas, ¿no? Así es. La gente ya no quiere mucho ruido. Ahora, en tu caso personal, almirante, ¿cuáles van a ser tus líneas de acción? Tú como senador, ahora te voy a preguntar por el Senado y la Cámara de Diputados, que es un tema también de debate, pero sí, ¿cuáles van a ser tus líneas de acción como senador? Mira, yo lo estoy diciendo en todo lado. Amén de respaldar las políticas, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, que es uno de los principales ejes del principal de Rafael, que es el que voy a defender. Básicamente, para ponerle en una palabra, yo voy a seguir luchando para que se visualice a las Fuerzas Armadas y a la Policía Naval y Policía Nacional, no como ciudadanos de segunda categoría, que siempre nos han tenido así, y tenemos a mucha gente, les llaman neocomunistas, caviares, lo que quieras llamar,
que se han preocupado después de la lucha contra el terrorismo, que la vimos durante muchos años, a destruir la imagen de las Fuerzas Armadas. De repente por casos aislados que hay, porque siempre hay una guerra, desgraciadamente pasan esas cosas, pero se han dedicado a destruir la imagen de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces yo estoy ahí abocado en estos años. Lo malo es que somos 3, 4, no es mucho. Ojalá que este Congreso traiga más gente, no digo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional como miembros, pero gente que tenga esta visión, porque no somos ciudadanos de segunda categoría. Nosotros nos hemos fajado, y la gran mayoría de nosotros no solo nos preparamos durante toda la vida, ya tenemos un camino hecho, ¿no? Por eso que yo siempre creo que los que entren al Congreso ahora bicameral tiene que ser gente preparada. Yo no comparto esas ideas de que no, porque una vez tratamos y me dijeron que éramos discriminación, ¿no? Pero si pones gente que no está preparada, al final terminan dependiendo de los asesores y sabe Dios qué asesores, ¿no? El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. No, con las Fuerzas Armadas yo daría un paso más, mucho más, que es el tema, justamente volviendo al inicio de la entrevista, de la conversación, que era el tema internacional. Así es. No puedes tener una Fuerza Armada con el equipamiento, con la tecnología que tenemos. A eso me refiero, que cuando tú vas a negociar de un país pequeño con uno grande, es imposible, aparte que nos demoraría años y plata, ¿no? Tratar de tener una Fuerza Armada que nunca se va a equiparar pues a uno de estos grandes, nunca. Pero tienes que mejorarla de todas maneras. Si tú te unes y tienes poder, no solamente, no militar para una guerra, pero un poder disuasivo, tienes poder de negociación con los recursos que tienes y tienes una unión entre todos los países, yo creo que la mirada de los hegemones va a ser diferente, ¿no? Y pasa también por el tema de las Fuerzas Armadas. No, definitivamente, no te puedes demorar 5 o 6 años en comprar aviones, cuando en la Fuerza Aérea del Perú creo que tienes 1 o 2 aviones que funcionan bien, te das cuenta, ¿no? Eso es inaceptable. Así es. ¿No? Y yo creo que ahí, hasta cierto punto, la Marina ha tenido una historia mucho más óptima, digamos, porque en temas de ingeniería y tecnología. Ahora mismo estamos hace años ya en una unión estratégica con Corea del Sur, estamos construyendo buques, vamos a empezar a submarinos, ya hemos repotenciado los submarinos. Ese tipo de visión de largo plazo es la que se necesita para hablar solamente a nivel Fuerza Armada, pero es la misma visión que se necesita sobre todo para el país. No, la Fuerza Armada tiene que ser no solamente revalorada, rescatada, sino equipada y bien presupuestada en términos en términos disuasivos, como lo has mencionado, lo cual implica una inversión. De todas maneras. Y ahí no puedes tener a la gente de izquierda, las ONG, esta gente que no sabe nada del tema, diciendo, ay, no, que van a comprar armas y armas. No jodas, tienes que comprar armas. Y tienes que comprar equipos, tienes que comprar aviones y tienes que comprar. Y no solo eso, ¿no? Tienes que tener la claridad suficiente para que toda esta gente que no está en el ámbito de la Fuerza Armada entienda realmente el rol. Porque una cosa es estar preparado para irte a una guerra que nadie quiere, pero otra cosa es estar preparado porque no es solamente, y la Constitución lo dice, nosotros impulsamos bastante el desarrollo a nivel nacional. Primero porque tenemos presencia en todo el país, cosa que ningún gobierno, digamos, lo tiene. Ningún Estado lo tiene, claro. Y durante muchos años. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, hablo ahora de la Marina, estas pías, estas plataformas itinerantes que van por toda la selva, por el lago Titicaca también, por los servicios, ¿no? Y también en el lago Titicaca, los ríos, en fin, el gobierno seguiría ahí y la gente quejándose, o, como pasa, las famosas fronteras vivas, ¿no? Si tú vas por la frontera, por ejemplo, frente a Brasil, toda la frontera habla portugués, estudian al frente, en Colombia lo mismo, en Ecuador igual. Un tema de fondo, 2 temas de fondo en verdad, y creo que son los temas que van a ser más polémicos en estos 2 meses también. El primero es, vamos a tener 2 cámaras. Sí. Vamos a tener 190 parlamentarios. Y hemos visto que el año pasado, el anteaño pasado, más allá de la queja superficial con el Congreso, y el Congreso es así, el Congreso es allá, más allá de eso, ciertamente hemos tenido un nivel legislativo bajísimo, con propuestas populistas que generan gasto, etcétera, etcétera. Este Senado y esta Cámara de Diputados van a tener que ser muy responsables con ese tema. Por eso la importancia de que la gente sepa votar.
Por eso la importancia de que la gente que elija a sus parlamentarios, sea una u otra cámara, sea gente primero que tenga nuevamente principios, valores, que esté preparada. O sea, yo no te digo que tiene que ser un capo, pues en cuestiones legislativas, porque al final eso lo vas aprendiendo en el camino. Pero si tú solamente la gente que ingresa a los congresos, a cualquiera de las cámaras, es gente que tiene claros sus principios y claros sus objetivos, de hacia dónde debe ir el país, no mi amigo, no mi grupo político, no mi guía ni nada. Entonces yo creo que debemos muy importante. Debemos salir. Va a ser tan importante votar por un congresista que por el presidente. Literal. Por supuesto. Literal, porque el presidente va a estar casi maniatado con este superpoder legislativo que vamos a tener. Sobre todo el Senado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Esa es una de las cosas que yo por lo menos, y lo digo acá rato públicamente, porque yo no he estado de acuerdo con estos reglamentos que han hecho. Es un super Senado. Demasiado poder. Es un primer no hay un tema. contrapoder ahí, o un contrapeso con diputados, que yo creo que sí debería existir. A mí de que la misma Constitución te dice que son cada cámara en la que tiene que hacer su reglamento. Entonces acá, ¿no? A través de una argucia legal, han hecho ahí la Comisión de Constitución, sacaron. Yo me he opuesto por algunos motivos, pero yo espero que cuando, después del 12 de abril, ya se sepa quiénes son los diputados y senadores, hasta julio se puedan congregar, revisar lo que han presentado, lo que han sacado, y modificarlo o hacer su propio reglamento. Hay espacio para eso. Sí, hay espacio sobrado, ¿no? Y el siguiente tema importante, ya para ir cerrando también, que está muy buena la conversación, pero el tiempo es tirano, como siempre en estas cosas. El siguiente tema importante es muy básico, pensando en la misma línea que tú has hablado, la reforma del Estado. Así es. Es un tema de debate. Yo he escuchado a Rafael, me parece que es la postura correcta. Tienes que aligerar la burocracia, reformar este Estado. O sea, este Estado es un problema en sí mismo. Cambiar la estructura del presupuesto. Este presupuesto es un copy-paste del año anterior, donde solamente sube y resta, y después es una lista de lavandería para que todos los congresistas digan, yo quiero siempre bromeo diciendo que hay que hacer una CUIA, pues los CUI, el Código Único de Inversión CUI, el CUI tal, y tú ves, cuando ves los debates en el Pleno, la verdad es que yo no soy político, yo todavía he despotricado un poco de estas cosas, ¿no? Y he tratado de alguna manera de llevar mi política, entre comillas, por mi lado, orientado siempre a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero sí he visto pues cada cosa, ¿no? O sea, esa estructura para mí es mala. Tú no puedes estar teniendo 18, 19 ministerios y donde aparte del ministerio no tienes que estar contratando asesorías por todos lados. Ahí me parece un sinsentido, como si yo, y por eso hablo de gerencia, si yo gerente general y tú eres mi asesor legal y le digo necesito tal estudio por favor porque vamos a trabajar, lo que sea, y pues viene y me dice sí, ya voy a contratar al estudio, vete, ¿sabes qué, cholo? Chao, vete, y voy a contratar al que va a hacer lo lógico. O sea, yo no puedo permitirme el lujo de que si te estoy pagando un buen sueldo a ti y te pido un trabajo técnico, ¿no? Me salgas con que ahora no, acá está. Porque al final ha resultado ser que nuestros ministerios son una agencia de empleos, como últimamente también lo hacía el Congreso, ¿no? Para amigos, compañeros, lo que sea. Si tú sumas y restas, ¿no? Tú sumas y restas, son miles de millones que se van en el presupuesto solo en asesoría, consultorías y tontería y media, que no deben hacerse, deben de reducir. Y para eso Rafael tiene ya una propuesta que seguramente él la va a hacer, porque no es solamente decir, ahí llego y cierro 10 ministerios. Y estamos hablando de miles de personas que se van a la calle. Hay todo un procedimiento para ello, que me ha parecido muy interesante la propuesta que ayer hemos estado hablando justo con Rafael, que ya él se va a encargar de hacerla conocer. Y amén de eso, de ese gran rubro, eliminar todas estas cosas que hay escondidas, ¿no? Está este FAJ, ¿no? De pago, donde se pagan unos sueldos, a pesar que hay una ley que dice el presidente es el top, gane 30.000, 15.000, lo que sea. Y de ahí la escala que no existe, tienes gente, todos, que ganan mucho más. Nos critican a nosotros, sin embargo nosotros dentro de la escala del Estado somos los que menos ganamos, el congresista. Sí. Mucho más ganan todos los demás.
Está bien, pues hay que estructurar eso. Ese es un trabajo también que hay que hacer, que se debe hacer. No puedes estar pagando a organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, la CIDH, todas estas tonterías que no sirven para nada. Para nada. Ayer Donald Trump se está saliendo como de 60. Sí. Bienvenido. Y ya terminó de cerrar USAID. Por más que algunos escucharon candidatos que dicen que no, porque la USAID, o sea, tanto desde que ha entrado Trump, él ha llegado a demostrar cómo se empleaba esos fondos de USAID. Seguramente una baja proporción era para ONGs, ¿no? Sí, hay cosas buenas, evidentemente. Hay buenas, pero la mayoría, inclusive se dio cuenta de que estaban financiando plata de los americanos a través del USAID, organizaciones que eran pro-terroristas o terroristas y que después se encargaban de destruir de alguna manera el occidente, para ponerlo de una manera así general. No, pues está muy bien reformar, transformar, renovar el Estado, achicarlo en el sentido correcto de la palabra. Y yo creo que ese es un debate en el cual el que sea más radical, en el buen sentido de la palabra, o sea, radical de ir a la raíz del problema, claro, ¿no? Va a tener una voz fuerte en estas elecciones, porque 7 de 10 soles que vayan a planilla es inaceptable. Consultorías, asesorías y entidades y oficinas, inaceptable. Lo que tú mencionas, ¿no? En una empresa eso no ocurriría. Ninguna empresa gastaría 70 de 100 solamente en el recurso humano. Así es. Imagínate. No es así. No es así. Sí. Y un recurso humano que te debe generar justamente eso. Además, es lo que tú necesitas. Trabajo, inversión, para que haya justamente regeneración de riqueza que pueda a su vez, en el caso de un país, ser distribuida correctamente. Claro. En salud, en educación. Por eso que estamos como estamos. Claro. Por eso que nuestro sistema de salud es un desastre, porque todos los días la gente a veces llama, que mi papá que llega al hospital X, del sistema de salud, que el momento que tenemos 2 sistemas me parece un sinsentido, ¿no? Uno manejado por el Ministerio de Trabajo y otro por el Ministerio de Salud, cuando salud es una sola, pero en fin. Todas esas distorsiones se tienen que arreglar. De acuerdo. Bueno, almirante, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Muchas gracias. Esperemos que esta sea una campaña buena para ustedes, para usted también. Va a ser una selva. Con las redes va a ser una selva. Y con la inteligencia artificial, peor todavía. Sí, y ahí nuestra postura desde acá de nuestro humilde podcast es que yo creo y creemos que el candidato que sepa salirse de esa selva y ese ruido y tener un discurso más propositivo, empático y sólido, va a tener más oportunidades todavía. Porque hay que presentar eso, propuestas, ¿no? Y no dedicarse, como veo algunos que se dedican a insultar a uno, a sacarle, no, fulano así o así, o fulano para acá. Yo, en algunas entrevistas, rechazo cuando me quieren poner al costado pues a una persona que sé que es un radical y que va de repente a dedicarse a atacar a Rafael, por decirte, porque Rafael ha hecho eso, claro, dijo que no sé qué, le digo, ¿sabes qué? No. Gracias, que pelee con otro, no conmigo. Yo no voy a pasar una entrevista pues peleando con la otra persona porque tiene posiciones radicales. Que las presente y a la gente verá si le hace caso, ¿no? Está muy bien. Sí, llegar al pueblo. Además, esto de las redes y lo digital va a tener un peso evidentemente amplio en las elecciones. Fuertísimo. Pero que no se subestime el trabajo de campo, el contacto con la gente, la empatía, la cercanía. No, así es. Eso sigue siendo importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, almirante. Gracias a ti, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar en este episodio de El Lado B. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Que les vaya bien.